El sol de la mañana se filtraba a través de las maderas carcomidas de un viejo granero en las afueras de una ciudad que ya no figuraba en los mapas. Lo que antes era un centro urbano vibrante, ahora era un esqueleto de hormigón y cenizas, cortesía de la implacable marcha de Galvatron. Aiko Imura caminaba con cautela, sus botas crujiendo sobre vidrios rotos y casquillos de bala. Buscaba suministros, pero lo que encontró fue una masa de metal abollado oculta bajo una lona podrida y montones de paja seca. Al retirar la tela, el brillo de un rojo carmesí, aunque cubierto de polvo y hollín, golpeó sus ojos rojos. En el chasis del gigante mecánico, justo encima de lo que parecía ser un radiador destrozado, Aiko distinguió un símbolo que reconoció de inmediato por las historias de Optimus Prime: el rostro anguloso y heroico de los Autobots. Con mano temblorosa, Aiko manipuló una consola expuesta en el costado del robot. Conectó una celda de energía portátil que llevaba en su mochila. El efecto fue instantáneo. El robot no despertó con calma. Sus sistemas de defensa se activaron por instinto. Creyendo que aún estaba en medio del asedio de Galvatron, se puso en pie de un salto, golpeando las vigas del granero. Con un rugido de motores oxidados, el robot cargó contra la pared principal del granero, destrozando la madera podrida en un intento desesperado por salir a campo abierto, buscando una amenaza que ya no estaba allí. Aiko no retrocedió. Se plantó en medio del polvo que caía del techo, alzando la voz por encima del estruendo metálico. «Detente. No hay nadie afuera. Estás a salvo», gritó ella, sus ojos rojos fijos en los ópticos azulados del gigante. El robot se detuvo en seco, con el puño a medio camino de derribar la última columna de soporte. Bajó la mirada, enfocando sus sensores en la pequeña figura humana. El vapor siseaba desde sus juntas térmicas mientras su postura defensiva se relajaba lentamente. ¿Una, orgánica? La voz del robot era rasposa, como si no hubiera procesado lenguaje en décadas. ¿Dónde están los beacons? ¿Dónde está el rastro de energía de Megatron? Aiko dio un paso al frente, manteniendo una calma impresionante. Megatron ya no es quien guía esa mano destructora, ahora es algo llamado Galvatron. Mi nombre es Aiko Imura. Soy aliada de Optimus Prime y de Night Red. ¿Quién eres tú? El robot se sentó pesadamente sobre un eje de tractor destrozado, haciendo que el suelo vibrara. Se limpió el emblema del pecho con un movimiento circular de su mano gigante. Aiko Imura, tienes valor, pequeña, dijo con una media sonrisa metálica. Mi nombre es Cliffjumper. Comandante de avanzada, experto en reconocimiento y, por lo que veo, el durmiente más descuidado de este sector. Cliffjumper miró hacia el agujero que había hecho en la pared, observando la ciudad en ruinas. Sus ópticos se ensombrecieron. Dices que he estado fuera mucho tiempo, yo llegué aquí mucho antes que la mayoría. Fui parte de la primera oleada de exploración cuando la chispa de Cybertron aún era un recuerdo fresco. He estado en la Tierra más tiempo del que podrías imaginar, escondido en las sombras, esperando una señal de radio que nunca llegó, hasta ahora. Cliffjumper explicó que su nave fue derribada durante una escaramuza secreta años atrás, y que sus sistemas entraron en éxtasis para preservar su chispa. Al enterarse por Aiko de que Optimus y Bumblebee estaban vivos y luchando, un nuevo fuego pareció encenderse en su chasis rojo. Así que el viejo Prime sigue pateando traseros, ¿eh? Y el pequeño B ha crecido, dijo Cliffjumper, transformando su brazo en un cañón de 3 tubos solo para probar la energía. Si Galvatron cree que puede convertir este planeta en su patio de juegos, no cuenta con que Cliffjumper acaba de despertar de su siesta. Y no estoy de muy buen humor. Aiko sonrió. Había ido al granero buscando chatarra y había regresado con una leyenda de la guerra. La resistencia contra Fabricio, Lockdown y Galvatron acababa de ganar un corazón de hierro rojo que no sabía lo que era rendirse. El viaje de regreso fue una escena digna de recordar. En el horizonte de la base de la Alianza, una silueta roja y robusta se recortaba contra el sol, seguida de cerca por Aiko Imura, quien caminaba con una mezcla de orgullo y alivio. Al acercarse a las puertas del cuartel general, el zumbido de los motores y el estrépito de los pasos metálicos atrajeron a todos los presentes, desde los letales asesinos de Night Ride hasta los imponentes Jaggers y los desconfiados Decepticons. Cuando Cliffjumper cruzó el perímetro, se produjo un silencio sepulcral que solo fue roto por el pesado caminar de Optimus Prime. El líder de los Autobots se detuvo a pocos metros, sus ópticos brillando con una intensidad que denotaba una emoción profunda, casi increíble para un ser de metal. ¿Cliffjumper? La voz de Optimus resonó como un trueno suave. Mis sensores indicaban que tu chispa se había extinguido hace millones en la Gran Guerra.
Bueno, ya sabes lo que dicen, Prime, respondió Cliffjumper con una sonrisa metálica y su característico tono audaz. Soy demasiado testarudo para dejar que un par de siglos de sueño me mantengan fuera de la pelea. Los dos camaradas chocaron sus antebrazos en un saludo de guerreros. Para los Autobots, la aparición de Cliffjumper no era solo la recuperación de un soldado, sino un símbolo de esperanza en tiempos de oscuridad. A un lado de la reunión, el ruido constante de golpes y gritos cesó de golpe. Skips y Mudflap, los gemelos Autobots que pasaban el 90% de su tiempo dándose de mamporros por cualquier nimiedad, se quedaron congelados en medio de una llave de lucha. No puede ser. ¿Ese es Cliff?, exclamó Skips, soltando la oreja de su hermano. Es el viejo rojo. Ha vuelto de entre los muertos. Gritó Mudflap, olvidando por completo que estaba a punto de golpear a Skips. Ambos corrieron hacia él con su habitual torpeza, celebrando con saltos y ruidos de motor. Ver a los gemelos dejar de pelear era, en sí mismo, un milagro que demostraba la importancia de Cliffjumper dentro de la facción. Optimus Prime, recuperando su compostura de líder, hizo un gesto hacia el grupo de humanos y asesinos que observaban con curiosidad. Cliffjumper, estos son nuestros aliados en este mundo. Los guerreros de Night Ride, los pilotos de los Jaggers y la resistencia local. Sin ellos, esta guerra ya se habría perdido. Lubbock, fiel a su estilo despreocupado, dio un paso al frente mientras se rascaba la nuca. Miró al robot rojo de arriba abajo, analizando su chasis blindado y sus cuernos característicos. ¿Cliffjumper? ¿Saltador de acantilados? Lubbock soltó una carcajada traviesa. Tengo que decirte, gigante, ese es el nombre más gracioso que he escuchado en toda mi vida. ¿Qué sigue? ¿Un tipo llamado lanzador de nubes? La risa de Lubbock no duró mucho. Mine, que estaba justo a su lado con Pumpkin al hombro, le propinó un codazo tan seco y preciso en las costillas que el joven asesino se dobló por la mitad, soltando un quejido agudo. Ten un poco de respeto, idiota. Le espetó Mine con las mejillas infladas de indignación. Él es un veterano de guerra, no tu compañero de taberna. Cliffjumper soltó una risa ronca que hizo vibrar el suelo. No te preocupes, Rosa. He saltado de suficientes acantilados para ganarme el nombre, y te aseguro que los Decepticons no se ríen tanto cuando caigo sobre ellos. Incluso los Decepticons presentes, como Barricade, observaban desde la distancia con un respeto silencioso y amargo. Sabían que con la llegada de Cliffjumper, la tenacidad de los Autobots se había multiplicado. La base de Night Red ya no solo era un refugio. Se estaba convirtiendo en el ejército definitivo para enfrentar el caos de Galvatron y los misterios que generan en mi llegada. La noche había caído sobre la base, y con ella, el peso de las decisiones difíciles. En uno de los balcones de piedra que daban al bosque, Toka observaba las estrellas con una expresión de frustración que rara vez se veía en su rostro usualmente alegre. A pocos metros, Akame limpiaba a Murasame con una calma ritual, el sonido de la piedra de afilar siendo lo único que rompía el silencio. Toka finalmente rompió el silencio, dándose la vuelta con los puños apretados. No lo entiendo, Akame. ¿Por qué Optimus es tan rotundo en su rechazo? Necesitamos ayuda, y yo sé que mis amigas, las otras espíritus, vendrían si se lo pidiéramos. ¿Por qué prefiere cargar con todo el peso él solo en lugar de aceptar más apoyo? Akame dejó de afilar su espada y miró hacia el bosque. Sus ojos rojos, tan parecidos a los de Aiko, reflejaban una sabiduría nacida del dolor. Optimus ha visto mundos enteros arder por traer a otros a su guerra, respondió Akame con voz suave. Entiendo su situación. A veces es algo terco, cegado por su sentido del deber y su deseo de proteger la inocencia de otros mundos. Pero tiene razón en algo. Una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Él no quiere que el destino de las tuyas sea el mismo que el de Cybertron. Toka bajó la mirada, dejando que sus hombros cayeran. La energía púrpura de su aura parecía parpadear con tristeza. Supongo que, si el líder de los Autobots dice que no, no hay nada que hacer. No quiero causar problemas entre los aliados. Toka se dio la vuelta para retirarse a su habitación, dándose por vencida. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso, sintió una presión cálida y firme sobre su hombro. Akame se había acercado sin hacer ruido y había posado su mano sobre ella, deteniéndola. Espera, Toka, dijo la asesina, mirándola directamente a los ojos. Él es el líder de los Autobots, pero yo soy una líder de Night Ride. Nuestras reglas son diferentes. Akame se inclinó un poco, hablando con un tono que mezclaba la conspiración con la determinación pura. Habrá una posibilidad, continuó Akame.
Si la situación escala y el Imperio o las fuerzas de Galvatron se vuelven imparables, yo misma te daré la señal. Avisaremos a las espíritus. Lo haremos sin el permiso de Optimus, bajo mi total responsabilidad y autoridad. Él protege el honor. Yo protejo la vida de mis camaradas. Y si para que todos sobrevivamos necesito desobedecer una orden directa de un Prime, lo haré. El cambio en Tokka fue instantáneo. Sus ojos brillaron con una luz renovada y una sonrisa radiante, de oreja a oreja, iluminó su rostro. Sin poder contener su emoción, Tokka casi derriba a Akame con un abrazo rápido, aunque se detuvo justo a tiempo por respeto a la seriedad de la guerrera. Gracias, Akame. Muchísimas gracias. Exclamó Tokka con la voz llena de gratitud. Prometo que si vienen, lucharemos con todo nuestro poder para proteger este mundo. No te arrepentirás de confiar en nosotras. Akame permitió que una pequeñísima sonrisa, casi imperceptible, cruzara sus labios mientras veía a Tokka alejarse saltando de alegría. Sabía que estaba jugando con fuego al contradecir a Optimus, pero en un mundo donde los clones de Lockdown caminaban con rostros amigos y los planetas eran convertidos en máquinas, Akame prefería tener a los espíritus de su lado que seguir las reglas de una guerra que ya no tenía normas. La noche seguía siendo oscura, pero para Tokka y Akame, un nuevo plan se estaba gestando en las sombras de la base. La mañana siguiente en la base de Night Red traía consigo una urgencia diferente. Con el pacto secreto entre Akame y Tokka vibrando en el aire, la espíritu sabía que no podía simplemente llamar a sus amigas sin preparación. Necesitaba que alguien del bando de los Transformers entendiera la naturaleza de su mundo, alguien que sirviera de puente para cuando el momento de la verdad llegara. Tokka salió a los campos de entrenamiento, decidida a encontrar un voluntario entre las filas de metal. Pero la guerra no esperaba por nadie, y la disponibilidad de los Autobots era escasa. Entre el caos y el deber primero, Tokka se acercó a Skips y Mudflap. Los gemelos estaban cargando munición pesada y discutiendo acaloradamente sobre quién tenía el parachoques más brillante. Oigan. ¿Podrían ayudarme con algo importante? Preguntó Tokka con esperanza. Ni hablar, chica mágica. Respondió Skips mientras empujaba a su hermano. Tenemos una cita con la destrucción. Sí, añadió Mudflap con una mueca burlona. Lubok, Leone y Bulat ya nos dieron las coordenadas. Vamos a ir a aplastar a esos clones de Lockdown que andan ensuciando el bosque. No hay tiempo para cosas de magia. Desanimada, Tokka divisó a Iroide, un Autobot conocido por su carácter gélido y su eficiencia letal. Lo encontró afilando sus cuchillas integradas bajo la sombra de un risco. Iroide, ¿podrías ser mi voluntario? El Autobot ni siquiera levantó la vista. Su voz salió fría y metálica. Soy un Autobot independiente. Mi lealtad es a la causa, no a las dimensiones desconocidas. Tu mundo de espíritus es un caos que no me concierne y no pienso prestarle atención. Busca a alguien con más tiempo para fantasías. Finalmente, Tokka encontró a Arcee, quien revisaba los mapas tácticos cerca de la entrada principal. La guerrera Autobot escuchó a Tokka con respeto, pero su respuesta fue un muro de lógica. Tokka, entiendo que tu gente es poderosa, dijo Arcee con calma. Pero mis procesadores están diseñados para la guerra táctica y la física de este universo. No comprendo la naturaleza de tu mundo ni cómo funcionan tus amigas. Si me uniera a ti, sería una distracción más que una ayuda. Debo negarme. Tokka bajó los hombros, arrastrando los pies de regreso hacia la base. Se sentía pequeña, como si su mundo fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba en la maquinaria de hierro de sus aliados. La rendición empezaba a nublar sus ojos. Justo cuando estaba por cruzar el umbral del cuartel, el sonido de unas pisadas rítmico y juvenil llamó su atención. Un robot muy conocido frenó suavemente a su lado, mirando a Tokka con compasión mientras tenía un despliegue de una misión anterior hasta que Bumblebee quedó frente a ella. El explorador emitió una serie de pitidos melódicos y clics amistosos. A través de su radio, sintonizó una estación de música antigua, dejando salir una voz que decía, ¿necesitas un aventurero? No te dejaré caminar sola. Bumblebee inclinó la cabeza de lado, sus ópticos azules brillando con esa calidez que lo hacía el alma de los Autobots. Él no necesitaba entender las leyes de la dimensión de Tokka para saber que su amiga necesitaba apoyo. Él siempre había sido el que conectaba con los humanos y los seres diferentes. Para él, el mundo de Tokka no era un problema lógico, sino una nueva frontera que explorar juntos. Tokka sintió que toda su energía regresaba de golpe. Sus ojos brillaron y una sonrisa radiante volvió a su rostro. Bumblebee. ¿De verdad quieres venir conmigo?
Bea asintió con entusiasmo, haciendo sonar su claxon en un tono triunfal y transformándose de nuevo en su modo vehículo con la puerta del copiloto abierta, invitándola a subir. Toka no perdió un segundo y saltó al interior. Mientras el Camaro amarillo aceleraba hacia el horizonte, dejando atrás la base, Toka supo que con el explorador a su lado, la misión de Akame tenía una oportunidad real. Las espíritus tendrían un aliado que, aunque no hablaba con palabras, entendía perfectamente el lenguaje de la lealtad. El bosque que rodeaba las fronteras del imperio se extendía como un manto de sombras y secretos. Bajo las copas de los árboles milenarios, un grupo inusual avanzaba con los sentidos alerta. Akame, Tatsumi, Kurome, Sdeath y yo. La misión era clara. Rastrear cualquier rastro de la misteriosa chapa púrpura que Akame y Tatsumi habían recuperado días atrás, un material que no vibraba como el acero imperial ni como el metal de Cybertron. El silencio del bosque solo era roto por el crujir de las hojas secas, hasta que Akame, manteniendo su vista fija en el horizonte pero con una curiosidad inusual, rompió el hielo. Fabricio, comenzó la asesina, cuya voz siempre cortaba el aire con la precisión de su espada. Te hemos visto controlar máquinas, comandar ejércitos de robots y ahora hablas de instrumentos. Pero, ¿qué eras tú antes de todo esto? Antes de ser el ingeniero que vigila el imperio. Yo me ajusté la corbata, mi mirada perdiendo un poco de su brillo analítico para volverse nostálgica. Es una pregunta extraña en un lugar como este, respondí con una media sonrisa. Pero la verdad es que yo no pedí ser un estratega. Yo nací con un solo propósito, un sueño que me quemaba por dentro: ser músico. Quería que mis dedos crearan armonías, no códigos de combate. Mi vida era el ritmo, la composición, la búsqueda de la melodía perfecta que pudiera conectar a las personas. Justo cuando yo iba a profundizar en la pasión de mi pasado, mis ojos se oscurecieron por un momento, como si reviviera un recuerdo físico. Pero el destino tiene un sentido del humor retorcido. Un portal, una fractura en la realidad que todavía no termino de comprender, me succionó de mi mundo. No hubo despedidas, solo un vacío blanco y luego, el peor aterrizaje que alguien podría imaginar. Hice un gesto de frustración mientras continuábamos la marcha. Aparecí sobre la capital, pero no caí en una plaza o en un jardín. Fui extraído por el portal directamente contra el techo de un cobertizo viejo en los suburbios de la ciudad. El impacto destrozó la madera podrida y terminé enterrado bajo montones de pasto, herramientas oxidadas y una humillación que todavía me escuece en el alma. Fue ruidoso, doloroso y, sobre todo, nada elegante. Tatsumi, que caminaba justo detrás de él, no pudo contenerse. Al escuchar mi relato, una carcajada espontánea escapó de sus labios, recordando la escena reciente en la base de Night Red. Ja. Vaya, parece que tienes una maldición con las caídas. Exclamó Tatsumi entre risas. Primero el cobertizo y el otro día te quedaste colgado como un saco de patatas en el árbol frente a todos. Hasta los Decepticons se estaban aguantando la risa. Luego me detuve en seco, dándome la vuelta con una expresión de indignación fingida pero vibrante. Escúchame bien, Tatsumi. Repliqué yo, señalando hacia el cielo como si el árbol estuviera presente. Lo del árbol no fue mi culpa. Mis cálculos de viento eran perfectos, la trayectoria era impecable. Fue ese bendito árbol el que me atrapó. Sus ramas se movieron de una forma antinatural, te lo aseguro. Ese roble tiene algo personal contra la tecnología avanzada o simplemente quería arruinar mi entrada triunfal. Sdeath soltó una risita fría, divertida por la disputa, mientras Kurome negaba con la cabeza mientras comía un dulce. Un guerrero debe dominar su entorno, no culpar a la flora, comentó Sdeath con un tono burlón. No es culpa, es una observación técnica, insistí yo, volviendo a caminar mientras refunfuñaba. La próxima vez, quemaré el árbol antes de aterrizar. Akame, aunque no rió, sintió que el ambiente se aligeraba. A pesar de los robots, los portales y la guerra inminente, Fabricio seguía siendo un humano que soñaba con música, aunque el mundo se empeñara en arrojarlo contra techos y ramas. La búsqueda de la chapa púrpura continuó, ahora con el eco de las risas de Tatsumi resonando entre los árboles. La tarde caía sobre la base de la alianza con un tono anaranjado que parecía presagiar conspiraciones. En un rincón apartado del patio principal, Toka Yatogami gesticulaba con nerviosismo frente a dos de los guerreros más peculiares de la facción Autobot. Drift, el samurái que buscaba la paz interior, y Crosshairs, el cínico especialista en armas que siempre buscaba un beneficio personal. A unos metros, Bumblebee mantenía el motor en marcha, emitiendo pitidos de impaciencia. El plan era audaz y peligroso.
Toka quería llevar al explorador amarillo a su dimensión natal, para buscar refuerzos. El problema era un obstáculo de metal de 7 metros de altura llamado Optimus Prime. Toka miró a los dos Autobots con ojos suplicantes. Por favor, solo necesito una hora. Optimus no puede saber que nos hemos ido. Si se entera, detendrá el portal antes de que podamos cruzar, susurró Toka, mirando de reojo hacia el centro de mando donde el líder Autobot revisaba tácticas de guerra. Crosshair se apoyó contra una columna, masticando un trozo de metal y ajustando sus gafas de combate. Distraer al gran jefe no es una tarea fácil, niña. Es como intentar engañar a un radar con una manta de lana. Si nos atrapa, nos enviará a patrullar el círculo ártico hasta el próximo siglo. Drift, por su parte, desenvainó una de sus katanas y observó su reflejo. El honor dicta que debemos obedecer al Prime, pero mi espíritu siente que tu causa es noble, Toka. Sin embargo, Crosshair tiene razón. Esto tiene un precio. Crosshair dio un paso al frente, con una sonrisa metálica y calculadora. Si lo hacemos, nos deberás una grande. Y cuando digo grande, me refiero a tecnología de tu mundo o una recomendación directa con ese tal Fabricio para mejorar nuestro arsenal. Si Optimus se entera, no habrá vuelta atrás. Seremos cómplices de una deserción temporal. ¿Aceptas? Toka, desesperada por salvar a sus amigas y fortalecer la alianza, asintió con determinación. Lo acepto. Solo manténganlo ocupado. Lo que los conspiradores no sabían era que no estaban tan solos como pensaban. Detrás de una pila de suministros y restos de naves, 4 figuras observaban la escena con absoluta atención. Aiko Imura, con sus ojos rojos entornados, grababa cada palabra. Sentía una mezcla de preocupación por su amiga Toka y curiosidad por el mundo del que provenía. A su lado Ound. El robusto comando masticaba su cigarro electrónico, soltando una nube de vapor. Esos dos van a terminar en la fundición, murmuró con voz ronca. Después Ratchet. El médico jefe preparaba su escáner, no para delatarlos, sino para registrar los picos de energía que produciría el portal. Es ilógico, arriesgado y altamente estúpido, por eso sé que va a funcionar, suspiró. Hiroide. El Autobot independiente se mantenía en silencio absoluto, con los brazos cruzados. No le importaba el mundo de Toka, pero le intrigaba ver cómo Drift y Crosshair lograrían burlar la vigilancia del Prime. Drift y Crosshair se pusieron en marcha de inmediato. Se dirigieron al centro de mando con una emergencia fabricada. Optimus. Gritó Crosshair, fingiendo pánico mientras señalaba hacia el bosque opuesto. He detectado una firma de energía que parece un híbrido entre un clon de Lockdown y un motor de salto Decepticon corrupto. Drift dice que es un presagio de desastre. Drift cerró los ojos y asintió con gravedad ceremonial. El equilibrio se ha roto en el sector norte, maestro. Solo tu sabiduría puede identificar esta perturbación. Optimus Prime, siempre dedicado a la seguridad de sus aliados, se transformó en su imponente modo camión y rugió hacia el bosque, seguido por los 2 guías que ocultaban sus risas internas bajo el ruido de sus motores. Con el camino despejado, Toka corrió hacia Bumblebee. La energía púrpura comenzó a emanar de sus manos, rasgando la realidad frente a ellos. Un vórtice de luz brillante y flores de cerezo etéreas se abrió en medio del patio trasero de la base. Ahora, ve. Gritó Toka. El Camaro amarillo aceleró a fondo, sus neumáticos quemando caucho sobre el suelo de piedra. En un destello de luz cegadora, el coche y la espíritu desaparecieron en el portal justo antes de que éste se cerrara, dejando tras de sí solo el aroma a ozono y un pétalo de rosa flotando en el aire. Desde su escondite, Aiko salió a la luz, mirando el espacio vacío. Espero que sepas lo que haces, Toka, porque si Optimus regresa y descubre que su explorador favorito está en otra dimensión, ni siquiera Fabricio podrá salvarnos de su decepción. Ratchet simplemente guardó su escáner y miró a Ound. Prepara el equipo médico, Ound. Presiento que cuando vuelvan, no vendrán solos, y el gran jefe va a tener muchas preguntas que no nos va a gustar responder. Mientras tanto, en una dimensión lejana, los cielos de la ciudad de Tengu comenzaban a brillar con una luz amarilla metálica que no pertenecía a ese mundo. La misión secreta había comenzado. El portal se cerró tras ellos con un chasquido de energía estática, dejando a Toka y a Togami y a Bumblebee en medio de una intersección desierta en el corazón de la ciudad Tengu. El aire aquí era diferente. No olía a metal quemado ni a la pólvora del imperio, sino a la brisa urbana y la calma engañosa de un mundo que no sabía que estaba al borde de una colisión multiversal. Toka, con su armadura de espíritu brillando bajo las luces de la ciudad, miró al imponente Camaro amarillo que vibraba a su lado.
Escucha, ve, susurró ella con urgencia. En este mundo, la gente se asusta mucho con las cosas que caen del cielo o los robots gigantes. Tienes que quedarte aquí, oculto entre los demás coches. No dejes que nadie te vea transformarte o tendremos problemas con Ratatoskra antes de empezar. Bumblebee emitió un pitido de confirmación y, para demostrar que entendía el concepto de discreción, intentó hacer un gesto de pulgar hacia arriba con su neumático delantero mientras retrocedía. Sin embargo, su enorme chasis calculó mal el espacio en la estrecha acera y golpeó directamente un faro de luz, derribándolo con un estrépito metálico que resonó en toda la calle. B emitió un gemido electrónico de disculpa y se quedó inmóvil, fingiendo ser un coche perfectamente normal y mal estacionado. Toka corrió a través de las calles familiares hasta llegar a la casa Itsuka. Al abrir la puerta, la atmósfera de normalidad casi la hace llorar. En la sala de estar, Kotori Itsuka, con sus cintas negras puestas, su modo de comandante de Ratatoskra activo, estaba sentada con una piruleta en la mano y una expresión que mezclaba la preocupación extrema con la irritación. «Toka», exclamó Kotori, saltando del sofá. «¿Dónde diablos has estado? Desapareciste del radar de la Fraximus hace días. Origami está recorriendo la ciudad como loca y estábamos a punto de declarar una alerta de espacio-tiempo». Toka tomó aire y, con una mezcla de emoción y miedo, comenzó a relatar lo increíble. «Kotori, no vas a creerme, pero he estado en otro mundo. Un lugar oscuro, lleno de asesinos que luchan por la justicia desde las sombras. Hay una guerra, Kotori. Dos bandos de gigantes de metal, los Autobots y los Decepticons, han tenido que unir sus fuerzas porque algo terrible está pasando». Kotori escuchaba en silencio absoluto, su piruleta olvidada mientras Toka describía a las amenazas que acechaban la base de Night Red. Galvatron, el heraldo del caos que reduce ciudades a cenizas. Stinger, la copia malvada y sin alma. Lockdown, el cazador de recompensas que no conoce la piedad. Toka se detuvo un momento, frotándose la frente. Hay otro, no recuerdo su nombre, pero es aterrador. Llevaba una máscara con el símbolo de su facción y su voz puede hacer que tu chispa o tu corazón se detengan. Es como la justicia convertida en un monstruo. Refiriéndose a Tarn. Kotori palideció, pero el golpe final llegó cuando Toka se inclinó hacia ella y bajó el tono de voz a un susurro casi inaudible. Y hay algo más. Ellen Mira Matters, ella está allí, Kotori. Se ha aliado con Lockdown. Están planeando reclutar villanos y obtener tecnología de otros mundos para construir algo llamado Cybertron 2.0. Kotori se puso en pie de un salto, sus cintas negras ondeando. Ellen. Si la maga más fuerte de DEM está colaborando con alienígenas mecánicos, esto no es solo un problema de tu nuevo mundo, Toka. Es una amenaza para nuestra realidad. Toka asintió y luego, con una sonrisa nerviosa, señaló hacia la ventana que daba a la calle trasera. Por eso no vine sola. He traído a un amigo para que nos ayude a convencer a los demás. Está afuera, es el coche amarillo que acaba de tirar un poste de luz. Kotori corrió a la ventana y vio al brillante Camaro amarillo estacionado de forma sospechosa en una zona prohibida. En ese momento, Bumblebee, sintiéndose observado, hizo parpadear sus faros y emitió un breve clip de radio. Hola, mi nombre es Bumblebee. Kotori se llevó la mano a la cabeza, procesando la imagen de un Transformer en su vecindario. Toka, trajiste a un soldado interdimensional a una zona residencial. Si los sensores de la AS detectan su firma de energía, tendremos una guerra en el jardín antes de la cena. Pero si lo que dices es cierto, necesitaremos a todas las espíritus. Origami y Yoshino tienen que saber esto. La alianza entre los mundos acababa de dar su primer paso oficial, mientras en el espacio profundo de esa dimensión, los sensores de la Fraximus empezaban a captar una anomalía verde que recordaba sospechosamente a mis drones. La guerra ya no tenía fronteras. Si la llegada de Bumblebee había sido un tropiezo, lo que ocurrió a continuación fue un auténtico desastre de proporciones mecánicas. Mientras Toka intentaba explicar la gravedad de la situación a Kotori en la sala de la casa Itsuka, un estruendo como el de un terremoto sacudió los cimientos de la residencia. Desde el cielo, una masa de metal verde y pesada descendió a gran velocidad. Era Ondo, el robusto especialista en armamento pesado de los Autobots. Al parecer, no había podido resistir la curiosidad y había seguido el rastro del portal de Toka para entregar un mensaje urgente de la base. Ound aterrizó en medio de una de las calles principales, pero su enorme tamaño y peso no estaban diseñados para la delicada infraestructura de la ciudad Tengu.
Al intentar ponerse de pie, se distrajo momentáneamente con los carteles de neón y la arquitectura moderna. Vaya. Este lugar es mucho más colorido que las ruinas del imperio. Exclamó Ound con su voz de barítono. En su distracción, sus pies metálicos se enredaron con una maraña de cables de alta tensión que colgaban entre los postes de electricidad. Al tirar de ellos para soltarse, provocó un cortocircuito masivo. Una lluvia de chispas azules envolvió su cuerpo y, en un instante, las luces de toda la manzana, y de gran parte de la ciudad, se apagaron, provocando un apagón masivo. Toka y Kotori salieron corriendo al balcón. Ound. ¿Qué estás haciendo aquí? Gritó Toka, llevándose las manos a la cabeza. Ound, lejos de estar herido, soltó una carcajada ronca. Tranquila, niña. Estas descargas solo me dan cosquillas, es como un masaje para mis circuitos. Sin embargo, al intentar dar un paso hacia ellas, no vio un enorme contenedor de basura industrial y lo pisó de lleno, aplastándolo como si fuera una lata de refresco y quedando con el pie atascado. Bumblebee, que observaba desde la esquina todavía en modo coche, no pudo evitarlo y emitió una serie de pitidos electrónicos rítmicos que sonaban exactamente como una carcajada, mientras hacía saltar su capó repetidamente. Toka, contagiada por lo absurdo de la situación, también soltó una risita nerviosa. Kotori, con su piruleta a punto de caerse de la mano, miraba la escena con horror absoluto. Mi ciudad. El presupuesto de reparaciones. Toka, tu amigo acaba de dejar a oscuras el hospital regional. Toka, muy nerviosa, intentó calmarla. Kotori, este es Ound. Es un héroe, de verdad, aunque sea un poco voluminoso. Es un aliado fundamental contra Galvatron. Ound logró sacar el pie del contenedor y se inclinó hacia el balcón, mirando a la pequeña Kotori. Tú eres la jefa aquí. Pareces un poco pequeña para el cargo, pero me gusta tu actitud. Oye, ¿qué es eso de la Tatoscrofraxinus que he escuchado en las comunicaciones? ¿Es algún tipo de combustible nuevo? Kotori, recuperando su compostura de comandante, se cruzó de brazos. Escúchame bien, gigante verde. Soy Kotori Itsuka, comandante de la Tatoscro. Nosotros operamos la Fraxinus, una nave de combate aérea diseñada para gestionar a los espíritus, seres de otra dimensión con poderes capaces de causar terremotos espaciales. Si vas a estar en mi ciudad, deja de pisar la propiedad pública. Ound se rascó la barbilla metálica con su enorme dedo. ¿Espíritus? ¿Terremotos espaciales? Vaya lío. Nosotros solo disparamos a los Decepticons a gran número y evitamos que el planeta se convierta en una tostadora gigante. Toka suspiró con alivio, limpiándose el sudor de la frente. Al menos, menos mal que no vinieron los gemelos, Skips y Mudflap. Si ellos estuvieran aquí, la ciudad no solo estaría a oscuras, estaría en llamas y probablemente pintada de colores chillones. Kotori arqueó una ceja, intrigada. ¿Quiénes son esos dos? ¿Más soldados de élite? Toka soltó una risa amarga. ¿Soldados de élite? Son dos hermanos Autobots que no pueden estar 5 minutos sin pelearse. Son ruidosos, inmaduros, se chocan contra todo y tienen la costumbre de decir cosas inapropiadas en los peores momentos. Son como un desastre natural con ruedas y personalidad de niños de primaria. Kotori suspiró, imaginando el caos. Está bien. Un robot que se ríe de la electricidad y un coche que tira farolas es suficiente por hoy. Si queremos detener a ese tal Lockdown que mencionas y a esa traidora de Ellen, tenemos que llevarlos a la Fraxinus. Pero Ound, por el amor de Dios, camina por el centro de la calle y no toques nada más. Ound hizo un saludo militar que casi derriba el techo del balcón. A la orden, jefa pequeña. Ve, deja de reírte y muévete, tenemos una guerra que planificar. Bumblebee hizo sonar su claxon con alegría y el grupo comenzó a moverse a través de la ciudad en penumbra, mientras en las sombras, los satélites de la AS ya empezaban a detectar 3 firmas de energía no identificadas que no encajaban en ningún registro conocido.